Guru Vachaka Kobai. Parte 3. Capítulo 32. La naturaleza del sí mismo. Atma Swarupa Tiran. Verso 1043. Solo el único conocimiento supremo e infinito que existe como la base para la aparición de todas las díadas, udvanvas o pares de opuestos que se ven, tales como sutil, sukshama, y grosero, stula, vacío, sunya, y lleno, purna, y desaliento debido al deseo y júbilo libre de deseo, es yo, la forma o naturaleza real del sí mismo. (1044) Solo la única consciencia real, Chinmaya, que existe como la base para el surgimiento de los muchos sí mismos irreales, egos, y para su sufrimiento, sin sufrir ella misma debido a las miserias producidas por la mente, y que existe sin hacer los dos karmas, bueno y malo, es el sí mismo. (1045) Sabe que sólo el corazón espacio que, como el sol, existe y brilla para sí mismo como la mera naturaleza de existencia yo soy, y como la verdadera claridad de consciencia que está exenta del orgullo del apego al cuerpo, es el sí mismo. (1046) Solo eso, que es el denso silencio, consciencia real, la luz más sutil, que no es el ego que conoce objetivamente las cosas enfrente de él como esto, y sobre lo cual la mente deviene abatida y se lamenta, yo no lo sé, es el sí mismo, la existencia consciencia. (1047) Todos los mundos son un espectáculo de imágenes móviles, mientras que el sí mismo es la inmóvil pantalla de la consciencia real. Comentario: Michael James. Comparar aquí el verso 1218. (1048) Lo mismo que en un cine, esas tríadas triputis son proyectadas en la pantalla de esa realidad, el sí mismo, que es la forma de consciencia.
1049. Lo mismo que la nota tónica, Shruti, que es la nota inmutable, mezclada e indispensable para todas las 7 notas cambiantes, y lo mismo que la pantalla, que es la base inmóvil para las imágenes que se mueven en ella debido al poder eléctrico. Eso que existe exento de los defectos de cambio y movimiento es el sí mismo, la realidad. Comentario: Michael James. Aunque las otras notas están siempre cambiando, la nota tónica, Shruti, permanece siempre inmutable. Similarmente, aunque la mente y sus productos, el cuerpo y el mundo, están padeciendo siempre innumerables cambios, el sí mismo, la básica consciencia yo soy, permanece siempre inmutable. Y aunque las imágenes en la pantalla están siempre moviéndose, llevadas por el poder eléctrico en el proyector, la pantalla misma permanece siempre inmóvil. Similarmente, aunque la mente y sus productos están siempre moviéndose, llevados por el poder del prarabdha, el sí mismo, la consciencia básica en la que aparecen, permanece siempre inmóvil. Así pues, como la nota tónica y la pantalla del cine, el sí mismo no es afectado por los cambios o movimientos que pueden parecer acontecer en él. (1050) Solo eso, que existe siempre y por todas partes, sin características tales como venir y partir, o surgimiento y submersión, y que, debido a su brillo en cada cosa irreal, hace que esas cosas irreales, que son muchas y diferentes, parezcan como si fueran reales, es el sí mismo, la suprema realidad, Paravastu. (1051) Solo el que es inconocido, aunque reside dentro de todas y cada uno de los jivas, y que está activando incesantemente, infatigablemente y eficientemente a todos los jivas, teniéndolos como sus cuerpos, es el inmortal sí mismo interno, Antar Atma. Comentario: Michael James. Remitirse aquí al verso 1033 y su nota. (1052) Sabe que sólo el sí mismo es como el eje inmóvil en medio de la rueda, y no como los radios de la rueda que gira, los cuales son similares a las siempre sufrientes o siempre errantes ego-almas, cuya naturaleza es surgir y caer, sumergirse. Comentario: Sadhu Om. En este capítulo
Los versos 1033, 1046, 1051, 1052 y 1057 muestran claramente la diferencia entre el jiva, el alma individual o ego, y el atma, el sí mismo real. Aunque en algunas escuelas de pensamiento religioso, tales como el Shaiva Siddhanta y el budismo, el jiva sufriente es llamado Atma o Jivatma, en las enseñanzas de Sri Ramana y en muchas escrituras advaiticas, la palabra Atma no es usada para denotar al jiva, el ego o el alma irreal, sino solo para denotar a la suprema realidad. Por consiguiente, los lectores deben comprender que la diferencia entre estas diversas escuelas de pensamiento está solo en el significado dado a la palabra Atma y no en su conclusión final sobre la irrealidad del alma individual. (1053) Eso que aparece, lo que quiera que sea, que aparezca. Eso que desaparece, lo que quiere que sea, que desaparezca. ¿Qué pérdida o ganancia es ello para el autoconocimiento? Solo eso que permanece después de que todo ha entrado y cesado de existir en la unidad, Kevalam de Shiva, que surge como el pleno Purnam, es el sí mismo, la propia naturaleza de uno. Comentarios: Sadhu Om y Michael James. Todo lo que aparece y desaparece existe solo en la errónea perspectiva del ego y no en la verdadera perspectiva del sí mismo. Por consiguiente, el sí mismo no es afectado por lo que aparece y desaparece, y de ahí que en este verso y en el verso 6 de Sri Arunachala Ashtakam, Sri Bhagavan dice: que aparezcan o que desaparezcan, solo eso que permanece no afectado por la aparición de este universo ni por su desaparición, como en el sueño profundo, y que permanece brillando como el único pleno perfecto, incluso después de que toda esta apariencia ha sido destruida en el tiempo de la disolución, pralaya. Solo eso es el sí mismo. Solo eso es nosotros. Solo eso es Shiva. (1054) Solo el puro conocimiento que brilla como el Spurana, yo, cuando ese engañoso ego es escrutinizado por medio de la indagación ¿quién es este yo? Y destruido, que las Upanishads alaban como el glorioso darshan de la danza de Shiva y que es la verdadera claridad de la gracia de Dios, es la forma del sí mismo. Comentario: Michael James. En este verso, Sri Bhagavan revela que el verdadero significado de Nataraya, la forma danzante del Señor Shiva, es el brillo del sí mismo en la forma del Spurana, yo.
1055. Sabe que la naturaleza de Brahma Swarupa, la cual es una sin otra, es decir, la cual es no dual, es la antigua gloria. Aunque esa antigua Swarupa, el sí mismo o el Brahman, parece ser como un vacío, Sunya, no es un vacío. Ella es la única existencia conciencia, Sat Chit, que es la plena realidad misma. Comentario Michael James. Remitirse también al verso 12 de Euladu Narpadu. (1056) Los sabios dicen que sólo el estado o lugar en el que el pensamiento yo, el ego, no surge, es silencio, Mauna, o el sí mismo, Swarupa. Solo ese silente sí mismo es Dios. Solo el sí mismo es el Jiva. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Comentario Sadhu Om. La misma idea es expresada también por Sri Bhagavan en los dos pasajes siguientes de ¿Quién soy yo? Solo el lugar o estado donde no existe la más leve huella del pensamiento yo es el sí mismo, Swarupa. Solo eso es llamado silencio, Mauna. Solo el sí mismo es el mundo. Solo el sí mismo es yo. Solo el sí mismo es Dios. Todo es el supremo sí mismo, Shiva Swarupa. Remitirse aquí a la nota del verso 985, donde se explica en qué sentido todo es el sí mismo o el Brahman. (1057) Solo la realidad, la mera existencia, que es para el mundo, el alma y Dios, como el espacio para todos los objetos, es la naturaleza del sí mismo, que es el supremo Shiva y que es alabada como la suprema morada, Param Dhamma, que trasciende la mente.